Bueno, buenas noches. También un agradecimiento de mi parte y del Instituto a este Círculo Militar, que no es la primera vez, muchas veces que hemos tenido actos de roca, siempre nos recibe con la mayor cordialidad. Les hago una consulta si en el fondo se escucha bien. Sí, muy bien, gracias. Bueno. Conmemorar el sesquicentenario de la Guerra del Paraguay tiene el vigor que damos desde las generaciones actuales de mantener vivo el agradecimiento por la patria que recibimos debido al infinito esfuerzo, sacrificio y vida que dieron otros argentinos que nos antecedieron en el tiempo. Dejaron sus hogares, mujeres e hijos y cierta comodidad de vida. El concepto era otro. Sus valores también eran otros. Tenían hijos para ofrecer a la patria y estos hijos lo daban todo hasta la vida. Así es el caso que nos toca tratar de estas dos generaciones de argentinos de la familia Roca, del padre José II y sus 4 hijos, Julio, Celedonio, Marcos y Rudecindo. No puedo dejar tampoco de nombrar a Alejandro y a Taliba, los dos mayores, que sin haber entrado en combate recorrieron alternativamente todo el campo de la guerra como proveedores y comerciantes particulares, al menudeo, prácticamente en todo el norte de Corrientes. Alejandro tuvo gran parte del tiempo en los escenarios de la guerra, en Corrientes, en Itapirú, en Tuyucué, en Villa Oliva, en Paso Curú, en donde tenía en este último lugar un dependiente al tercio llamado Pablo Urtubey. A Taliba lo proveía desde Buenos Aires, pero tengamos presente que para ese entonces estaba instalado con su familia en Junín, junto con su hermano Agustín. Era casado y tenía 3 hijos y se llevaban 1 año con Alejandro. Al comienzo de la guerra Alejandro tenía 27 y a Taliba 26. Intercambiaban permanentemente correspondencia sobre el estado de la guerra y los negocios, que en general por las cartas no eran tan prósperos. Como comenta Alejandro en una de ellas, hasta hoy no hago más que gastos, pues en general el negocio anda para todos como el diablo. En todas sus cartas aprovecha para mandar saludos de Celedonio y Rudecindo, con quienes se ve en los campamentos. Hay que tener en cuenta que el ejército estaba mucho tiempo acampado en un sitio, y particularmente esto ocurrió en Tuyutí, donde el mismo Julio se quejaba y pedía con sorna que le mandaran semillas para hacer una huerta. Celedonio, que es menor que Julio y lleva este nombre en homenaje al general Celedonio Gutiérrez, que en eso, con los nombres de sus hijos, el coronel siempre fue un agradecido porque les dio un nombre referente a un amigo, y en este caso al general Celedonio Gutiérrez, que al momento de nacer Celedonio era gobernador de Tucumán. Junto con Agustín y Julio estudiaban en el Colegio del Uruguay. Estuvo desde el principio de la contienda revistando en el 6 de línea, y en esto iba con Julio Argentino también, y bajo las órdenes directas de su comandante Luis María Campos, ejemplo de soldado argentino. Con él combate en Yatay, en Uruguayana, en Tuyutí, en Yataití Corá, en Boquerón, El Sauce y Curupaití. Después de Curupaití, también es retirado del campo de la guerra para ir con las tropas de Paunero a reprimir las montoneras de los hermanos Juan y Felipe Sá y Juan de Dios Videla, siempre a las órdenes directas del entonces teniente coronel Luis María Campos. Participan allí en la batalla de San Ignacio en abril de 1867 y obtiene Celedonio su ascenso a capitán. Con ella vuelve al campo de la guerra en el mismo regimiento, ahora con la instrucción de avanzar sobre Humaitá, sobre la margen izquierda del río Paraguay, donde nos recuerda el entonces teniente coronel José Ignacio Garmendia,
Es la más penosa marcha de toda la campaña por el clima insoportable, las alimañas de toda clase, la espantosa miseria y contra un enemigo invisible mimetizado entre la maraña y que incursionaba desde el río, sobre todo de noche, embarcado en sutiles canoas artilladas. Participa de la toma de Humaitá, verdadera fortaleza y el más poderoso complejo defensivo de López. Muere poco después, en octubre de 1868, en el encuentro de Las Palmas, en medio del combate y al mando de su compañía, siendo capitán de 24 años. Según un recuerdo de un hijo del general Campos, a Carlos Alberto Roca, el general Luis María Campos sintió mucho su muerte y le hizo una ceremonia especial, desfilando el 6 de línea, que con gran congoja y con toda pompa lo despide y lo hace enterrar al pie de un timbó, donde seguramente sus restos alimentaron el árbol como su espíritu a la patria. Marcos era menor, nace en el año 49 y se incorpora en las primeras acciones de la recuperación de Corrientes, en el ejército del general Paunero. Muere de fiebre, de cólera, de peste de los campamentos, en el Paso de la Patria, a inicio de 1866, 2 meses después que su padre, no habiendo cumplido aún los 17 años. Es enterrado sin honores en una fosa común, por el temor que había con respecto a la expansión de la peste. Tanto Roca como Celedonio y Rudecindo se encontraban allí. Alfredo Terzaga describe las pestes. Morían en la inanición consumidos por el paludismo o el tifus, cuando no por otras pestes mayores incubadas en el vapor tropical de los esteros o en las aguas contaminadas por los cadáveres. Sin duda, el clima cálido y húmedo, la escasez de alimentos y el agua potable, el hacinamiento de los ejércitos, la contaminación de las aguas de los esteros y la precaria organización sanitaria poco podía hacer frente a la aparición de las epidemias que los asolaban, a pesar que Mitre se ocupó desde el inicio de organizar el cuerpo médico del ejército. No le cupo la gloria de morir en combate, que como todo argentino hubiera anhelado. Miles murieron de pestes, así en plural. Pestes, el tifus, la disentería, el cólera, la fiebre amarilla, que finalmente se trasladó del ejército a Buenos Aires, causando la muerte de miles, entre los primeros el vicepresidente Marcos Paz. En la familia causó un gran dolor. En carta de Francisco Roca, sobrino del coronel, de otro coronel muy distinguido en las guerras de la independencia, Pedro Roca, hermano de José II, Francisco Roca a Marcos Paz le escribe fechada el 4 de mayo de 1866. ¿Ha visto usted la desgracia de mi pobre tío? ¿Y no era eso bastante a nuestra familia cuando tenemos que sufrir un nuevo pesar con la pérdida de Marquitos? Su hermano Agustín se encargó de recordarlo, poniéndole Marcos a uno de sus hijos, mi abuelo, que se continuó con mi padre, mi hermano y ahora con mi sobrino Marcos V. Rudecindo es el menor de los hermanos varones, siendo 8, es el 7º varón, nace en 1850. Se alista al ejército en diciembre de 1864, a la edad de 14 años, como aspirante en el 1º de Artillería Ligera con asiento en Tucumán. Bisoño Soldado se incorporó al escenario de la guerra en junio de 1865, aprendiendo en los campos de batalla las nociones básicas del combate y la disciplina militar. Participa en las batallas de Estero Bellaco, Tuyutí y Curupaití. En esta recibe su ascenso a subteniente. Ya con este grado y siendo trasladado al batallón 2 de línea, participa en Tuyucué y Paso Pacú. Es retirado del escenario de la Guerra del Paraguay para participar en el ejército comandado por el general Emilio Mitre para reprimir la sublevación del general Nicanor Cáceres en Corrientes, donde están las órdenes del coronel Francisco Borges.
ya no vuelve enrudeciendo al escenario de la Guerra del Paraguay, siguiendo el derrotero de la lucha interna y del problema creciente con los indios. No tengo que aclarar, pero lo hago, que al tributar homenaje a la Guerra del Paraguay por medio de nuestra familia, en nada hace a una vanidad personal, ni mía, ni mis hermanos, ni otros parientes descendientes de todos estos próceres. No nos subimos a su gloria, sino que la difundimos como una misión heredada, como carga testimonial que debemos a la historia y al presente en resguardo del futuro. Y desde el Instituto lo hacemos a todos los sacrificados soldados, suboficiales y oficiales, que sin cuestionamientos, cuando fueron llamados a defender el territorio y el honor nacional, tuvieron el espíritu pronto para darlo sin límites. Hoy se constituye en un homenaje y bien podemos decir que en un desagravio, por posturas que están ligadas más al tiempo de las montoneras y de la división interna. No es regalando la historia, el sufrimiento y la sangre de nuestros compatriotas que se suma a la amistad y al desarrollo que nos debemos los países de América del Sur. Por eso, cuando empezamos con estas acciones, se la puso bajo el paraguas de batalla cultural, cuyo fin es dar claridad, afianzar y renovar la historia, nuestra historia, pensando que sobre ella se construye el futuro. Muchas gracias.